Estaba allí, en plena calle del Olmo en Madrid, el corazón martilleando contra mis costillas, la respiración cortada. Cientos de ojos curiosos, burlones, hambrientos, clavados en mí. Sentí el brazo de Carlos a mi lado, la solidez de su mano buscando la mía, y por un instante su calor fue un ancla en medio de la tormenta que se desataba a mi alrededor. La multitud murmuraba, sus voces una ola que amenazaba con ahogarme. ¿Cómo demonios había llegado hasta aquí, hasta este punto de no retorno? Ahora que lo pienso, creo que todo empezó meses atrás, una tarde de primavera de 1815, cuando crucé el umbral del salón de baile en la calle de La Paz. Sabía cómo acabaría esa noche. No con risas, ni admiración, ni siquiera con la indiferencia educada que a veces se concede a los fantasmas. Terminaría como todas las veladas para mí, con susurros que me seguían como sombras, con sonrisas que se afilaban en puñales, con el consenso tácito de que yo no pertenecía allí. Los candelabros brillaban arriba, derramando una luz dorada sobre vestidos de seda y zapatos relucientes, sobre joyas que atrapaban la mirada y fortunas que exigían respeto. La música flotaba por el salón, elegante y contenida, una representación cuidadosa de la distinción. Para la mayoría de las mujeres, este baile era una oportunidad para ser vistas, para ser elegidas, para avanzar. Para mí, María Guzmán era una prueba de resistencia. Me detuve justo dentro de la entrada, alisando el frente de mi vestido gris pálido, con dedos que hacía tiempo habían aprendido a no temblar en público. La tela estaba bien cuidada, sí, pero innegablemente pasada de moda. Un corte de la temporada anterior, modesto donde otros se atrevían a la extravagancia. No llevaba joyas, solo una sencilla cinta al cuello y guantes remendados tan cuidadosamente que las costuras eran casi invisibles. Casi. No sé si fue un martes o un miércoles aquel día. Mi memoria ya no es tan fiable como antes. Tantos nervios, tanta preocupación acumulada. Levantar la barbilla y avanzar. Eso lo había dominado hace años. El paso medido, la postura tranquila, la expresión que no revelaba nada. Era el andar de una mujer que sabía que estaba siendo juzgada y se negaba a suplicar piedad. Detrás de mí, mi hermana menor, Ana, me apretó el brazo brevemente. «No tienes que quedarte mucho», susurró Ana. La esperanza y el miedo se enredaban en su voz. A sus 19 años, Ana todavía creía que la bondad podía pesar más que la crueldad. «Podemos irnos después del primer baile». Le sonreí, no la curva educada que usaba para la sociedad, sino la más suave, reservada para la familia. «Me quedaré todo el tiempo que quieras», era siempre la misma respuesta. Alguien tenía que interponerse entre Ana y lo peor de todo. Alguien tenía que absorber las miradas, los murmullos, la reputación que se había adherido al apellido Guzmán como una enfermedad que se negaba a desaparecer. Había aceptado ese papel sin quejas hacía una década, cuando la ruina financiera de mi padre se convirtió en espectáculo público. Tenía 20 años entonces, la edad suficiente para entender, lo bastante joven para esperar que pasara. Nunca lo hizo. Los Guzmán ya no éramos invitados a las mejores casas, solo a aquellas que disfrutaban del deporte de la humillación silenciosa. La anfitriona de aquella noche, doña Leonor de Fuentes, era particularmente aficionada a tales pasatiempos. Sentí la mirada de doña Leonor antes de verla. La mujer estaba cerca del centro de la sala, radiante en seda verde esmeralda, sus rizos rubios dispuestos con calculada perfección. Doña Leonor era hermosa de una manera que exigía atención, pero fue su sonrisa, fría, conocedora, precisa,
lo que hizo que mi espalda se enderezara instintivamente. Esa sonrisa había arruinado vidas. María Guzmán, murmuró alguien cerca, no lo suficientemente bajo. Creí que finalmente se había rendido. Otra voz respondió, divertida. Oh, no, ella siempre viene. Es casi admirable. Casi. Lo escuchaba todo. Siempre lo hacía. Me moví hacia la pared, posicionándome donde pudiera observar sin ser observada demasiado de cerca. Ese era el lugar más seguro. Desde allí podía ver a Ana bailar si alguien la invitaba. Y aquella noche era probable que alguien lo hiciera. Ana aún no estaba manchada a los ojos de la sociedad. Su juventud le concedía una misericordia temporal. Temporal. Crucé las manos y respiré hondo. Entonces, la sala cambió. Fue sutil al principio, una pausa en la conversación, una onda de curiosidad. Las cabezas se giraron. Los susurros se reorientaron hacia un solo punto cerca de las puertas de la terraza. Seguí sus miradas. Él estaba apartado de la multitud, como si la reunión se hubiera dispuesto a su alrededor sin su consentimiento. Alto, más alto que la mayoría de los hombres presentes, con el pelo oscuro más largo de lo que la moda dictaba. Su postura era rígida, controlada. Su chaqueta era negra, impecablemente adaptada, y no llevaba adornos innecesarios. Ninguna sonrisa suavizaba su expresión. Solo su presencia parecía drenar el calor del aire. Carlos Velasco, el duque de Sotomayor. El nombre se propagó por la sala como un aliento contenido. Fruncí ligeramente el ceño. No había oído nada de su llegada. Solo eso ya era inusual. Un duque no entraba en la sociedad madrileña sin ser notado, a menos que él lo deseara. Es aterrador, susurró alguien. Oí que no se le veía por Madrid desde hacía años. Dicen que arruinó a 3 hombres en las mesas de juego sin levantar la voz. Sin esposa, sin amantes conocidas, prácticamente un mito. Lo estudié con desapego profesional. Hacía tiempo que había dejado que la curiosidad se convirtiera en esperanza. Aún así había algo en él, un aire de contención tan absoluto que rozaba la severidad. No escaneaba la sala en busca de admiración. No participaba. Observaba como si evaluara. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Ah». La voz de doña Leonor cortó los murmullos, suave y deliberada. Justo como esperaba. Métense. Doña Leonor se acercó a mí con la gracia de una mujer a la que nunca se le había negado nada de lo que quería. Su sonrisa se ensanchó al observar mi apariencia, su mirada deteniéndose una fracción de segundo demasiado en la sencillez de mi vestido. «Mi querida señorita Guzmán», dijo doña Leonor dulcemente, «qué fortuna que esté desocupada esta tarde». Incliné la cabeza. «Doña Leonor». «Estaba pensando», continuó doña Leonor alzando ligeramente la voz, «que nuestro distinguido invitado parece terriblemente solo. ¿Y quién mejor para ofrecerle compañía que alguien acostumbrado a las tardes tranquilas?» La crueldad fue elegante, perfectamente ejecutada. A nuestro alrededor la atención se agudizó. Esto era entretenimiento puro. Lo entendí al instante. Doña Leonor tenía la intención de enviarme a exhibirme ante el hombre más imponente de la sala, esperando rechazo o ridículo. Cualquiera de los dos resultados deleitaría a la audiencia. Por un instante, el viejo instinto ardió. Retroceder, negarse, disculparse. Entonces me erguí. Estaría encantada de conocerlo, dije con calma. Doña Leonor parpadeó una sola vez antes de recuperarse. Qué generosa de su parte. Me di la vuelta antes de que la mujer pudiera añadir otra cuchilla a la frase.
El camino a través del salón de baile se sintió más largo que cualquiera que hubiera recorrido antes. Cada paso resonaba con recuerdos, con otras habitaciones, otros momentos de juicio. Podía sentir ojos en mi espalda, escuchar el silencio que se extendía a medida que la anticipación se afilaba en algo hambriento. Me detuve ante él e hice una reverencia perfecta. Su Excelencia, dije. Soy María Guzmán. Carlos Velasco me miró. No me ignoró, ni me atravesó con la mirada, sino que me miró a mí. De cerca, sus dos ojos eran de un frío gris acero, inquietantemente enfocados. El silencio se prolongó. Mantuve mi postura firme, negándome a llenarlo con explicaciones nerviosas. Finalmente, habló. Señorita Guzmán, dijo, su voz grave, asumo que esta presentación no fue idea suya. Las palabras cayeron como una piedra en agua tranquila. Mis cejas se levantaron ligeramente. Encuentro que la honestidad sirve mejor que la negación, repliqué. Sepa, Su Excelencia, que no lo fue. Una esquina de su boca se curvó apenas. No era una sonrisa, era reconocimiento. Entonces estamos de acuerdo, dijo. Por favor, siéntese. Me hizo un gesto hacia la silla a su lado. La primera onda de conmoción se movió por la sala. Me senté. Por un momento, ninguno habló. La música se reanudó vacilante. La conversación volvió con tonos inciertos. Fui dolorosamente consciente de la proximidad entre nosotros, de la autoridad tranquila que él ejercía sin esfuerzo. Usted no es lo que esperaban, dijo al fin. Ni usted, repliqué. Esta vez su mirada se agudizó con interés. Esperaban que la humillara, dijo. Sí. ¿Y usted esperaba que lo hiciera? Sí. ¿Por qué no lo hice? Lo consideré. Porque es observador y porque la humillación requiere crueldad, no poder. Silencio. Luego un sonido tenue. Una exhalación baja y sorprendida. Eso podría haber sido una risa. Dígame, dijo Carlos Velasco lentamente, ¿todas las reuniones de Madrid están diseñadas para ser tan tediosas? Sentí que algo cambiaba, algo peligroso. Me temo que el tedio es el propósito, dije. Nos reunimos para medir nuestro valor. El placer es incidental. Eso, dijo, es la evaluación más honesta que he escuchado en toda la noche. Entonces hablamos, no del tiempo ni de la moda, sino de libros, de ideas, de las consecuencias de la guerra y de cómo la sociedad se aferraba desesperadamente a viejas jerarquías. Por breves momentos olvidé estar en guardia. Carlos escuchaba, no educadamente, sino con intensidad. La hora pasó desapercibida. Cuando se puso de pie y me ofreció la mano para el siguiente baile, el silencio fue absoluto. Están mirando, murmuré. Que miren, respondió él. Yo también lo hago. Mientras nos movíamos por la pista, algo frágil y desconocido se agitó en mi pecho. No era esperanza. Había aprendido a no tenerla, sino reconocimiento, como si alguien finalmente viera a la mujer en la que me había visto obligada a convertirme. Cuando la música terminó, Carlos no me soltó la mano de inmediato. Señorita Guzmán, dijo en voz baja, ¿puedo visitarla mañana? La pregunta era sencilla, las consecuencias no. Crucé su mirada, plenamente consciente de los ojos que observaban, de los susurros que ya se formaban. Sí, dije, y en algún lugar de la sala, doña Leonor de Fuentes se dio cuenta de que su juego había fallado estrepitosamente. Madrid no perdonaba en silencio. A la mañana siguiente, el nombre de María Guzmán ya había sido pronunciado en habitaciones a las que nunca había sido invitada.
Viajó más rápido de lo que la verdad lo hacía jamás, retorcido, afilado, embellecido con intenciones que yo nunca había tenido. Un duque no pedía visitar a una mujer como María Guzmán sin consecuencias. Me encontraba en la estrecha ventana de nuestra casa en la calle del Olmo, observando la calle abajo con una opresión en el pecho que no podía aliviar. La casa era modesta, pero respetable, ladrillo pulido por el tiempo, su interior cuidadosamente mantenido por años de disciplina más que de riqueza. Cada silla había sido reparada en lugar de reemplazada, cada alfombra limpia y girada hasta que su patrón se desvanecía uniformemente. Era el hogar de personas que resistían. María, dijo mi madre suavemente desde el umbral, apenas has dormido. No me volví, de poco servía. La señora Guzmán dudó. Su cabello se había vuelto plateado temprano, no por la edad, sino por la preocupación. ¿Lo esperas? Sí. La palabra nos sorprendió a ambas por su certeza. Había repasado la noche anterior con implacable detalle cada mirada, cada pausa, cada inflexión en la voz de Carlos Velasco. No confundía la cortesía con el afecto. Había sobrevivido demasiado tiempo para eso, pero reconocía la intención cuando la veía. Y una intención de que un hombre como él era peligrosa. Un carruaje se ralentizó afuera. Contuve la respiración. El sonido de caballos con finas cerraduras sobre la piedra no encajaba en la calle del Olmo. Las cortinas se movieron a lo largo de la calle mientras los vecinos se asomaban a sus ventanas. La curiosidad ya se afilaba en especulación. Mi madre se unió a mí en la ventana justo cuando el carruaje se detuvo. Laca negra, sin escudo a la vista, discreción deliberada e inconfundible. El lacayo descendió, abrió la puerta, y Carlos Velasco bajó a la acera como si siempre hubiera pertenecido allí. No miró alrededor, no dudó. Se acercó a la casa con pasos medidos y llamó. El sonido resonó por el estrecho pasillo como un desafío. Me alicé las mangas, de repente muy consciente de la sencillez de mi vestido, de la leve mancha de tinta en mis dedos que no había logrado quitar. Respiré hondo y fui a abrir yo misma. Carlos estaba erguido, con el sombrero en la mano, su expresión compuesta. De cerca, a la luz del día, la severidad en él se suavizaba lo suficiente como para revelar agotamiento bajo su contención. Señorita Guzmán, dijo, gracias por recibirme. Es bienvenido, Su Excelencia, repliqué. Por favor, entre. Entró y la casa pareció encogerse a su alrededor. No porque fuera grande, sino porque su presencia alteraba el espacio. Mi madre hizo una reverencia. Anna miró con asombro sin disimular. Carlos inclinó la cabeza respetuosamente. Señora Guzmán, señorita Guzmán. No había condescendencia en su tono, ninguna vergüenza. Yo me di cuenta, siempre me daba cuenta. Nos sentamos en el salón principal, modestamente amueblado. La luz del sol se filtraba por las cortinas de encaje. Se sirvió té. La conversación siguió. Cortés al principio, contenida por la conciencia de que este encuentro sería diseccionado sin piedad por otros. No me demoraré, dijo Carlos después de un momento. Soy consciente de que mi presencia tiene peso. Crucé su mirada. Entonces comprenderá por qué debo pedirle que no regrese. Se hizo el silencio. Mi madre se tensó. Ana nos miró alarmada. Carlos no se erizó. Me estudió como si fuera un problema que valía la pena resolver. ¿Cree que actúo sin consideración? Dijo. Creo, repliqué con cuidado, que la sociedad me castigará por su interés y le castigará a usted por persistir. A mí no me preocupa la sociedad. Debería, dije en voz baja, destruye lo que no puede controlar. Pausa. Luego se puso de pie.
Camine conmigo, dijo. No fue una orden, fue una petición que llevaba implícita una certeza. Salimos juntos. La puerta se cerró detrás de nosotros con un sonido de finalidad. La calle pareció de repente más ruidosa, más cercana. Carlos mantuvo su paso pausado, igualando el mío con precisión. ¿Por qué aceptó mi atención anoche?, preguntó. Porque declinar habría sido una humillación en sí misma. Y hoy, dije, hoy es diferente. Hoy su interés se convierte en narrativa. Dejó de caminar. Yo me detuve con él. Cree que no entiendo de narrativas, dijo suavemente. Creo, respondí, que subestima lo ansiosos que están por destruirme. Algo se endureció en sus ojos, no ira, sino reconocimiento. Fui criado, dijo Carlos, en una casa donde el afecto era moneda y el silencio era castigo. La reputación se instrumentalizaba mucho antes de que Madrid aprendiera ese arte. No ignoro la crueldad. Tragué saliva. ¿Entonces sabe lo que esto costará? Sí. ¿Y aún así procede? Sí. Caminamos. Cuando llegamos al Parque del Retiro, los susurros nos seguían como insectos atraídos por el calor. Las cabezas se giraban, las conversaciones se detenían. Ya era inconfundible. Un duque caminando junto a la vergüenza de los Guzmán, no por obligación, sino por elección. Doña Leonor de Fuentes esperaba cerca del camino central, flanqueada por dos mujeres que sonreían con anticipación. Permítame un momento aquí para reflexionar sobre lo que significa todo esto. Estas normas sociales, estas expectativas, son una prisión invisible, ¿verdad? ¿Y sabéis qué es lo más absurdo? Que la mayoría de la gente prefiere vivir dentro de esas paredes, repitiendo la misma rutina, condenando a cualquiera que ose asomarse. No es por maldad, no siempre. A veces es miedo. Miedo a que si alguien escapa, la realidad se desmorone para todos. Pero por otro lado, no es una locura pensar que mi destino, mi reputación, mi valía, dependan de los chismorreos y las miradas de gente que apenas me conoce. Es demencial. En cualquier otro sitio dirían que es una farsa, pero aquí, en Madrid, en nuestra sociedad, era la única verdad. Y esa era mi trampa. No sé si lo entiendo del todo. Quizás nadie lo hace, pero así es como me tocó vivir. Volvamos a lo nuestro. Su excelencia, dijo doña Leonor con suavidad, interceptándolos. ¡Qué inesperado! Carlos inclinó la cabeza. Doña Leonor, su mirada se deslizó hacia mí, afilada y brillante. Señorita Guzmán, qué encantador que haya adquirido tan distinguida compañía. No respondí. Carlos sí. La señorita Guzmán no ha adquirido nada, dijo con calma. Estoy aquí por mi propia voluntad. Un leve rubor asomó a las mejillas de doña Leonor. Por supuesto, uno solo se preocupa por los malentendidos. Solo aquellos que dependen de ellos, replicó Carlos. El intercambio fue breve, fue devastador. Clara, que nos esperaba cerca de un kiosco de música en el parque, con la excusa de observar a los niños jugando, me contó después lo que vio. Ella decía que doña Leonor parecía, por un instante, completamente descolocada, una expresión que no encajaba en su impecable máscara. Clara, con su alma todavía transparente, pensaba que las palabras de Carlos eran como un rayo de sol que deshacía la oscuridad de doña Leonor. Desde su perspectiva, yo parecía una especie de heroína inesperada, no la María de siempre que aguantaba con la cabeza baja. Era inocente. Ella no entendía el veneno que se seguía cociendo. Después de que Carlos se fue, ella se acercó a mí con una mezcla de alegría y asombro, convencida de que todo se arreglaría. Pobre Ana, todavía tenía esa fe inquebrantable en que la bondad y la verdad siempre prevalecen.
Yo sabía que la realidad era mucho más gris. Al atardecer, el daño ya estaba hecho. El panfleto apareció a la mañana siguiente, impreso a bajo costo, distribuido generosamente. Una hoja de escándalo que se basaba en la implicación más que en la prueba. El peligro de las mujeres desesperadas. Un duque atrapado por el cálculo. Lo leí una vez, luego otra. Mi nombre no estaba impreso, pero era inconfundible. Acusaciones de manipulación, de actuación emocional, de pobreza calculada diseñada para atraer simpatía. Ana lloró abiertamente. Mi madre se sentó en silencio, los ojos fijos en la nada. Doblé el papel con cuidado, la mano firme. Esto termina ahora, dije. Esa tarde envié un mensaje declinando todo contacto futuro con el duque de Sotomayor. Carlos recibió el mensaje sin sorpresa. Vino de todas formas. Esta vez, cuando abrí la puerta, mi expresión era de determinación. No debería estar aquí, dije. Lo sé, respondió. Por eso estoy. Me hice a un lado. Dentro, la tensión llenaba la habitación como humo. No lo voy a arruinar, dije antes de que pudiera hablar. Sea lo que sea esto, se detiene. ¿Es esa su decisión?, preguntó. ¿O la de la sociedad? No tengo el lujo de separar ambas. Se acercó, sin tocar, pero lo suficiente como para que sintiera su calor. Míreme, dijo. Lo hice. No soy un hombre fácil de manipular, dijo en voz baja. Ningún papel, ningún susurro, ninguna mujer podría obligarme a estar donde estoy ahora. Eso no es protección, repliqué. Eso es desafío. Sí, mi aliento tembló. Y el desafío, susurré, es una guerra que no puedo sobrevivir. No discutió. En su lugar, dijo, entonces permítame lucharla. Cerré los ojos. Por primera vez en 10 años, el miedo no era mi única compañía. Madrid no esperaba permiso para ser cruel. 3 días después de la aparición del panfleto, la multitud llegó a la calle del Olmo. No llegaron con violencia al principio. Eso habría sido honesto. En cambio, se reunieron con curiosidad. Hombres que fingían pasear, mujeres que se detenían con cestas en la mano, niños que se quedaban demasiado tiempo en las esquinas. Sus susurros se volvieron más atrevidos a medida que pasaban las horas, hasta que la discreción se derrumbó bajo el peso del juicio compartido. Los oí antes de verlos. Las voces subían por la estrecha calle, afiladas con especulación y diversión. Alguien se rió. Alguien más repitió una frase del panfleto con deleite. Ana se quedó paralizada cerca de las escaleras, pálida y temblorosa. Ahora están diciendo tu nombre, susurró. Cerré los ojos. Así que este era el fin de la resistencia. Había creído que la humillación era soportable, que si me doblegaba lo suficiente, si mantenía la cabeza baja el tiempo suficiente, la sociedad finalmente se aburriría. Me había equivocado. No se aburría, se impacientaba. María, dijo mi madre en voz baja, deberíamos enviar a Ana lejos. No, repliqué al instante. Nos quedamos juntas. Fui al salón principal y abrí las cortinas. La vista confirmó lo que ya sabía. No estaban allí por la verdad. Estaban allí por el espectáculo. Volví a bajar la cortina y me erguí. Me iré de Madrid, dije. Esta noche, mi madre me tendió la mano. No deberías tener que hacerlo. Lo sé. Logré una sonrisa débil. Pero no les permitiré que terminen lo que han empezado. Hubo un golpe en la puerta. No tentativo, no educado, sino imperativo. Ana jadeó. Mi madre se tensó. Yo me moví primero. Cuando abrí la puerta, Carlos Velasco estaba en el escalón.
su chaqueta oscura contra la tarde gris, su expresión tallada por la resolución. La calle enmudeció. Todos los ojos se giraron. Lo miré fijamente. No debería estar aquí. Lo sé, dijo. Vine de todos modos. Detrás de él, la multitud se inclinó más, sintiendo que algo estaba a punto de romperse. María, murmuró mi madre en tono de advertencia. Carlos no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. No estoy aquí en privado, dijo. Estoy aquí en público. Mi corazón latió dolorosamente contra mis costillas. Carlos, susurré, el nombre escapándose antes de que pudiera detenerlo. Por favor, no entiendes. Entiendo perfectamente. Me interrumpió suave, pero firmemente. Salga conmigo. Las palabras no eran una petición. Dudé. Luego di un paso adelante. La calle estalló en sonidos, susurros, jadeos, aspiraciones agudas de aliento. Carlos tomó mi mano, no posesivamente, sino abierta y deliberadamente, y se volvió para encarar a los curiosos. Mi nombre es Carlos Velasco, dijo claramente, Duque de Sotomayor. El título cayó como un golpe. Estoy aquí para corregir una mentira. Un murmullo surgió entre la multitud. Han acusado a esta mujer de manipulación, continuó su mirada inquebrantable. De ambición, de engaño. Están equivocados. Alguien se burló. Otro rió nerviosamente. Carlos no les hizo caso. Busqué su compañía, dijo. Solicité su tiempo. Busqué su amistad, no porque ella lo pidiera, sino porque no lo hizo. Sentí que se me apretaba la garganta. Ella ha intentado poner fin a esta relación por mi bien, continuó. Me negué. Esa decisión es solo mía. El silencio fue absoluto ahora. Si alguno de ustedes cree que puedo ser coaccionado, seducido o engañado para establecer un vínculo, dijo Carlos con calma, es que no entienden la clase de hombre que soy. Se volvió hacia mí. Y si creen que ella les debe una explicación, dijo suavemente, es que no entienden la clase de mujer que es. Se volvió a la multitud. Tengo la intención de casarme con ella. El mundo pareció inclinarse. Un jadeo se extendió. Alguien dejó caer algo. Se me escapó el aliento en una ráfaga que no pude controlar. Pero, ¿qué haces? Susurré, el pánico inundando mi voz. Carlos me miró, permitiendo finalmente que la emoción aflorara. Elegir, dijo. La multitud no se dispersó de inmediato. El escándalo nunca se retiraba rápidamente, pero cambió. La confusión reemplazó la certeza. La duda erosionó la crueldad. Algunos se dieron la vuelta. Otros se quedaron mirando como si el suelo bajo sus pies se hubiera agrietado. Carlos soltó mi mano solo cuando la puerta se cerró detrás de nosotros. Dentro yo temblaba. No puedes hacer esto, dije, mi voz temblorosa por fin. No puedes sacrificarlo todo por mí. Se quitó los guantes lentamente, deliberadamente, como si se estuviera enraizando. No estoy sacrificando, dijo. Estoy reclamando. Sacudí la cabeza. Tu familia, tu título, tu futuro, siempre han sido cargas, dijo en voz baja. Tú no lo eres. Las palabras me desarmaron. Las lágrimas brotaron a pesar de mis esfuerzos por detenerlas. No sabes lo que te harán. Sí lo sé, respondió, y lo acepto. Hubo otro golpe. Más silencioso, más controlado. Carlos abrió la puerta. Un hombre alto estaba allí, canoso, severo, vestido con elegancia discreta. Su mirada se dirigió a mí con una evaluación medida. Tío, dijo Carlos secamente,
Don José Velasco entró sin invitación. Esta situación debe resolverse, dijo el hombre mayor, ignorándome por completo. En privado. Carlos se cruzó de brazos. Diga lo que vino a decir. Don José finalmente me miró. Será compensada. La palabra golpeó como una bofetada. ¿Cuánto? Pregunté con calma, sorprendiéndome incluso a mí misma. Don José nombró una suma lo suficientemente grande como para borrar las deudas de mi familia para siempre. Crucé su mirada fijamente. No, el hombre frunció el ceño. Piénselo bien. Lo he hecho, repliqué. Me malinterpreta. No me niego porque quiera más. Me volví hacia Carlos y luego hacia él de nuevo. Me niego porque no voy a desaparecer para hacer su mundo más cómodo. Silencio. Don José me estudió de nuevo. Carlos habló. Entonces se irá. Don José dudó, luego inclinó la cabeza rígidamente y se fue. La puerta se cerró. Me desplomé. El agotamiento me invadió. Carlos me atrapó antes de que cayera. No me sostuvo como una posesión. Me sostuvo como a un igual. No me casaré contigo, dije en voz baja. Él se quedó inmóvil. No así, continué. No como un rescate. No como un desafío. Asintió lentamente. Entonces, ¿cómo? Levanté la cabeza. Si nos casamos, será porque nos elegimos el uno al otro sin miedo. Dame esa elección. Soltó mis manos y retrocedió. La tienes, dijo, completamente. Esa noche no huí de Madrid. 2 semanas después, nos fuimos juntos, no en triunfo, sino con intención. Nos casamos en la finca La Hoya, bajo un cielo pesado por el viento, con pocos testigos. Sin aplausos, sin espectáculo, solo la verdad. Estaba a su lado, no oculta, no elevada, simplemente de pie. Madrid hablaría de nosotros durante años, pero nunca me poseería. ¿Y hoy qué te diría? ¿Todo esto fue un error o la mejor decisión que tomé en la vida? Es difícil saberlo, ¿no crees? A veces, cuando Carlos duerme a mi lado y miro las estrellas desde nuestra ventana en la finca, me pregunto si de verdad escapé de la prisión o si solo cambié de celda. Una mucho más cómoda, eso sí. A veces, la sombra de aquel miedo en la calle del Olmo todavía me persigue. Un escalofrío que me recuerda lo que casi perdí y lo que gané, aunque no esté segura de cómo mantenerlo. Quizás la vida es así, una serie de incertidumbres, de decisiones con consecuencias ambiguas. Nada es perfecto, eso lo sé de sobra, pero es mía, nuestra, y eso supongo es suficiente.